El Hospital Juárez de México o Hospital de San Pablo, como fue conocido anteriormente, es una de las instituciones de salud con mayor trascendencia en la historia de México. Se le considera cuna de la cirugía en México, además de haber servido en varios acontecimientos bélicos para el cuidado de heridos. Actualmente es sede del Instituto Nacional de Pediatría. En la guerra de 1847 con Estados Unidos se hace necesario contar con hospitales de sangre que atendieran a los heridos. Con este fin en mente, el general Manuel María Lombardini pone a disposición del regidor de hospitales del Ayuntamiento Metropolitano de la capital de México, el licenciado don José Urbano Fonseca, el edificio del Colegio de los Agustinos de San Pablo, que hasta entonces funcionaba como cuartel. Entonces fue llamado como Hospital de San Pablo. Se considera al 23 de agosto de 1847, luego de las batallas de Padierna y de Churubusco ocurridas 3 jornadas antes, como la fecha de fundación del hospital, pues es el primer día que ingresaron soldados heridos, los cuales fueron los primeros pacientes de la institución. Las Hermanas de la Caridad, que tomaron la dirección del establecimiento, fueron las encargadas de atender a los enfermos. Fue Sor Micaela Allanz la primera directora, de 1847 a 1869, y los primeros médicos fueron don Ladislao de la Pascua, cura de la iglesia de San Pablo, don Guillermo Santa María, médico de la misma iglesia, y un practicante. Se le designa como hospital municipal y se equipa inicialmente con 60 camas destinadas para enfermos libres. Posteriormente, aún en el siglo XIX se utilizó como campo clínico para la enseñanza y proporcionó cadáveres a la Escuela de Ciencias Médicas. Con la Guerra de Reforma fue nuevamente requerido para auxiliar a los heridos y durante la intervención francesa, en 1863, otra vez sirvió para atender combatientes de guerra, aunque esta vez no solo mexicanos, sino también franceses. Ante la muerte del benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez, ocurrida el 18 de julio de 1872, el entonces regidor de la Ciudad de México, García López, propone que el Hospital San Pablo cambie su nombre por el de Hospital Juárez, lo cual el Cabildo de la ciudad aprueba al día siguiente, el 19 de julio. En 1874 las Hermanas de la Caridad y Sor Micaela Allanz vuelven a Europa, dejando al Hospital Juárez sin su importante apoyo. En 1881 se llevó a cabo una importante remodelación que incluyó la creación de varias salas que ampliaron los servicios que el Hospital Juárez prestaba a la población. Durante la decena trágica recibió heridos y cientos de cadáveres para ser incinerados. En 1947 el Hospital Juárez cumplió su primer siglo de vida, por lo que parte de los festejos incluyeron una gran remodelación y construcción de nuevos edificios. En 1970, con un nuevo centenario del claustro se vuelve a remodelar, retomando el aspecto original del convento y se construyeron instalaciones para albergar los servicios de consulta externa, servicios generales, torre de hospitalización, unidad de enseñanza, cuerpo de gobierno, servicio de cirugía experimental e investigación clínica, y residencia de médicos. 1. El terremoto de México de 1985 derribó uno de los edificios del hospital, dejando innumerables víctimas entre personal médico, administrativo, pacientes y visitantes. El gobierno de la República destinó fondos a la Secretaría de Salud de México para construir nuevas instalaciones, pues el edificio de San Pablo quedó inhabilitado para tales funciones. Mientras se construía la nueva sede se dividió en 4 unidades, Juárez y Juárez IV, hasta que en septiembre de 1989 se inauguró la nueva casa del Hospital Juárez. Desde la barranca El Castillo, que se encuentra en la tercera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca del Panteón de Dolores, se puede ver una impresionante casa que ha sido un atractivo para los curiosos y los amantes de lo paranormal, pues se dice que en ella ocurren todo tipo de fenómenos paranormales. Cuentan que desde que empiezas a adentrarte en el bosque se pueden escuchar risas de niños, lamentos de mujer y que, en tus alrededores, se pueden ver algunas sombras antropomorfas moviéndose por los árboles. Por si fuera poco, para poder llegar a la casa de la tía Toña, debes cruzar un puente desvencijado y viejo, mientras escuchas la madera tronando justo detrás de ti, como si alguien lo estuviera cruzando contigo. Además, se puede escuchar el sonido de grandes objetos que caen al río. Mucha gente asegura que podrían ser cuerpos inertes, a pesar de que el río ya está prácticamente seco.
Los sucesos paranormales en la casa de la tía Toña. Se dice que la tía Toña no quiere que nadie se acerque a su propiedad, por lo que ha provocado un gran número de accidentes, algunos de ellos filename. La casa de la tía Toña Fantasmas Chapultepec 2 JPG mortales. De hecho, el 7 de marzo de 2008, 20 estudiantes cayeron a una de las barrancas que rodea la casona embrujada. Según los testigos, la casa de la tía Toña se encuentra rodeada por una extraña neblina, que permanece ahí, sin importar las condiciones del clima o la hora a la que vayas. Además, en el momento que divisas la vieja casona puedes ver a una anciana mal encarada, asomándose por uno de los ventanales. Al entrar a la casa, el aire se vuelve pesado y puedes sentir una opresión en el pecho. Sientes miradas por todos lados, y al voltear puedes ver un sinfín de sombras que se mueven por todo el lugar. Las risas y los lamentos que habías escuchado en el trayecto se sienten cercanas. Mientras caminas por las casas de la tía Toña puedes sentir como si alguien colocara su mano en tu hombro, tratando de frenar tu paso. También es común que sientas que algo te toma violentamente por el brazo, dejando marcada una mano o incluso algún moretón o arañazo. Se cree que el cuarto de la tía Toña se encuentra al fondo de la mansión. Sin embargo, son muy pocas las personas que han logrado llegar a él y sobrevivido para contarlo. La mayoría de los que han salido con vida de la habitación, terminan internados en algún hospital psiquiátrico, debido a que los horrores que se puedes encontrar en ella, horrores que perturban la mente del más valiente. Si te quedas suficiente tiempo en la casa, la tía Toña se enfurece, el ambiente se vuelve mucho más pesado, los lamentos y risas mucho más potentes, las sombras crecen. Es imposible que el terror no te invada y salgas corriendo de ahí, mientras sientes que los fantasmas te siguen hasta los confines del bosque. La historia de la tía Toña cuenta la leyenda, que en esta casa vivía una viejita solitaria que, a pesar de haberlo perdido todo, solía ayudar a los niños pobres, dándoles alimento y un techo donde dormir. Era una mujer buena, que solo buscaba el bien de los infantes. Pero los niños, en vez de agradecerle y ayudarla, le hicieron la vida imposible. Un día, la conducta de los jóvenes fue tan insoportable, que la tía Toña, en su desesperación, abatió hasta la muerte a todos los niños que vivían con ella. Para deshacerse de la evidencia, la tía Toña arrastró los cuerpos por la barranca, hasta llegar al río, donde los aventó, para que la corriente se los llevara al olvido. Cuando regresó a su casa, la mujer pudo percatarse de la atrocidad que había cometido. En la desesperación, la mujer subió a su recámara, se encerró y se quitó la vida. Nadie sabe cómo murió, pues no hay persona que haya logrado encontrar el cuerpo, que, según cuentan, sigue en la habitación principal de la mansión. Otras personas aseguran que fueron los infantes los que tomaron la vida de la mujer, en venganza de lo que les había hecho. El Palacio de Lecumberri, ubicado al noreste del centro de la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, fue una penitenciaría y es, desde 1976, sede del Archivo General de la Nación. Conocido popularmente en México como el Palacio Negro de Lecumberri, se inauguró el 29 de septiembre de 1900, durante el régimen de Porfirio Díaz, y sirvió como penitenciaría desde ese año hasta 1976. Su construcción surgió como consecuencia de la reforma al Código Penal de 1871, mismo al que se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de una penitenciaría. Dicho proyecto fue elaborado por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes adoptaron el proyecto del arquitecto Lorenzo de la Hidalga en su paralelo de las penitenciarias, donde comparaba diferentes tipos de panópticos, retomando la idea original del filósofo inglés Jeremías Bentham. El edificio responde a ese modelo, con una rotonda o cuerpo central poligonal destinado al cuerpo de vigilancia de la penitenciaría, y radial, mediante galerías de forma estrellada que convergen en el espacio central, en el cual se erigía una torre de 35 metros de altura destinada para la vigilancia de todo el penal. Se inició su construcción el 9 de mayo de 1885, y lo inauguró el 29 de septiembre de 1900 el general Porfirio Díaz Mori, por entonces presidente de la República. El primer director fue el jurista Miguel Macedo. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, IPN, y diversas universidades, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México, y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el gobierno de México en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y finalmente disuelto en diciembre de ese año.
El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la DFS y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. De acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. 2. Hasta la fecha no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero algunas investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al gobierno de México. 3. El corresponsal de la BBC de Londres en México, Julián Petifer, quien presenció los hechos, mencionó en un despacho noticioso 4 que en una destacable demostración de estupidez, brutalidad, o ambas juntas, el ejército y la policía pasaron fuego de ametralladores por miles de manifestantes pacíficos y gente que iba de paso por el lugar, y estimó el número de estudiantes asesinados en, al menos, 200. 5 miembros del Consejo Nacional de Huelga proporcionaron al periodista británico John Roda la cifra de 325 muertos, número que Roda no confirmó antes de su publicación en el rotativo de Guardián 6, pero que cotejó con datos del hospital militar para concluir que fueron 267 muertos y 1,200 heridos. 7 investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de los Estados Unidos solo han logrado identificar a 34 muertos. 8. El periodista Sergio Sarmiento, quien participó en el movimiento, menciona que en caso de haber más muertos o desaparecidos en este incidente, en todo caso, ni parientes ni conocidos han aparecido para reclamarlos. 9. La lápida conmemorativa de Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México solo enlista 20 nombres de caídos. De acuerdo a correspondencia intercambiada entre Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, y el secretario de Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, hubo 43 muertos, incluyendo entre ellos un niño y 4 soldados. En un video se muestra cómo un soldado cubre al niño de las balas y de lo que pasaba. 6. Algunos politólogos e historiadores coinciden en señalar que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como a alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales y dio cabida al período conocido como la Guerra Sucia. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, CEMOS, incluye el movimiento del 68 en su informe de febrero 2006 con respecto a dicho periodo. Antes de comenzar debo aclarar que mi visita a La Moira ya tiene más de 10 años y cada que la recuerdo me asusto y se me eriza la piel. Tal vez, solo tal vez fue porque cuando la visité era una joven adolescente impresionable, pero estoy casi segura que en ese lugar los muertos conviven con los vivos en cualquier momento. ¿Cómo se me ocurrió asistir a este lugar embrujado? Pues como a todo adolescente se le ocurren la mayoría de sus ideas, pues obvio del periódico. En vísperas de Halloween y Día de Muertos, el periódico Reforma sacó un reportaje sobre este lugar. Yo soy una gran curiosa del mundo de lo paranormal, sobre todo en mi pubertad. En este tiempo me dediqué a leer todo tipo de información del tema. Cada noche buscaba en el cielo ovnis, ya saben, cumplía con el perfil de niña rara. Así que busqué la forma de convencer a mi papá de que me pagara los $250 de la entrada para ir a verificar que efectivamente era una casa embrujada.